Ahora quiero darle la palabra a Sofía Ramírez. Sofía es parte del equipo de investigación aplicada de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ella es maestra en economía, ha asesorado al PREP del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Tamaulipas, participó en proyectos de investigación académica en el ITAM y de emprendimiento social en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Fungió como ministro representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Washington. Fue directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Cuenta con experiencia en estudios de mercado, manejo de bases de datos, sistemas electorales y seguridad ciudadana. Adelante, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Haces que suene uno muy importante. Muchas gracias. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos los que están sentados aquí, porque sé que es miércoles en la noche, está lloviendo, hace frío y seguro están cansados. Además, está próximo el fin del semestre y yo también fui estudiante y sé que esto es un esfuerzo adicional. En fin, creo que me gustaría iniciar mi participación retomando una pregunta que me hicieron los organizadores un poquito antes de entrar aquí, que es si la corrupción es cultural. Entonces, hemos oído al presidente decirlo varias veces, lo hemos oído en boca de Trump y de otros extranjeros, lo hemos oído en casa, lo hemos oído en todos lados. Y la verdad es que creo que estamos en un punto donde tenemos que ponernos a pensar, ¿realmente es parte de nuestro ADN o no? Yo creo que no, yo creo que es un tema de normalizar, estamos normalizando la corrupción, todo el mundo se estaciona en el lugar donde no debe, ¿no? Es más fácil pagarle al viene que buscar una pensión, es más fácil dar una mordida en la delegación para agilizar el trámite y no tener que dar 8 vueltas, es más fácil pagarle al de las placas para que nos libere el Uber, es más fácil siempre dar una mordida y creo que es un tema de incentivos, al final lo que está sucediendo es que es más caro hacerlo bien que hacerlo mal. Entonces, la primera respuesta es no, no es cultural y estamos muy acostumbrados a ver esto en todos los ámbitos de nuestra interacción social. Ahora, ¿qué pasa cuando, como decía Joel, la corrupción, o más bien Joel citando a Max, la corrupción no es un asunto aislado que se repite 1000 veces, no es simplemente una conducta fuera de lugar, es algo sistémico. ¿Qué pasa cuando la corrupción ya no es simplemente yo quiero sacar provecho de ti en esta pequeña ocasión y el poli te saca una propina y él viene y etcétera, sino que estamos hablando de que hay gente que está doblando las normas, está haciendo las reglas a su modo para que la corrupción no parezca tal? Tenemos el caso de Duarte, o sea, creo que después de tanto oírlo en medios ya no estamos claros en dónde quedó la bolita. Sí sabemos que Duarte se clavó una lana, no sabemos bien cuánto, ¿no? Entonces, después de darle una pensada, mi colega Janet y yo estábamos platicando ayer en la mañana, o sea, realmente, ¿qué pasó con Duarte? No, pues Duarte se chingó la lana de las dependencias, o sea, se quedó con el dinero del gasto corriente y eso lo intentó tapar en parte con las participaciones federales que vienen de lo que le toca a cada estado y le tocan también a los municipios, y pues él lo usó para gasto corriente, lo cual no es ilegal. O sea, sí es ilegal no darle su parte a los municipios, pero no es ilegal usarla para gasto corriente. Creo que el tema aquí es más bien que él hizo uso de las reglas para quedarse con un montón de dinero que, si hacemos el cálculo de los 35 millones, solo de los 35,000 millones que faltan de uso irregular, digamos, que le hace, como dice María Amparo Casar en su artículo de hoy, lo que se robó. Estamos hablando de 15,000 pesos por cada hogar veracruzano que tendría que pagar para poder resarcir ese faltante. Y no estamos hablando de la deuda de 85,000 millones adicionales del Estado y no estamos hablando de lo que se le debe a los municipios de 3,300 millones. Entonces, creo que tenemos el punto de inflexión donde la corrupción no es cultural, pero la corrupción sí está embebida entre nuestra manera de vivir y de interactuar unos con otros y también en la forma en la que los tomadores de decisión están doblando las reglas para quedarse con una tajada importante del pastel. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción que nosotros podemos medir generalmente con percepción en encuestas? Pues que no corresponde necesariamente con la realidad. Las personas, tengo unas slides, pero no sé si las cargaron, creo que no las cargaron, ¿verdad? No importa.
Quiero enseñarles una gráfica donde, mira, te importa si le doy clic. Aquí está el sistema, ya Max nos hablará del sistema con más detalle porque él es parte de los inventores del asunto. Quiero enseñarles esta gráfica, no importa que no se alcancen a ver los estados. Del lado izquierdo tenemos Veracruz, o sea, las barritas de abajo son la tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes. Estos son datos del INEGI, o sea, no son datos de nosotros. Y son datos públicos y tampoco son datos recientes, son del 2015. Pero pueden ver que Veracruz tiene una tasa de incidencia de corrupción registrada pues, relativamente baja. O sea, si vemos que el promedio nacional está de este lado y Veracruz está hasta allá donde está la flechita roja, pues uno pensaría que en Veracruz nadie se roba nada, ¿no? Parece que además Duarte va a entrar al récord Guinness como el gobernador que se robó más lana. Entonces, tenemos el comparativo con la línea de arriba, que es la corrupción en percepción, cómo la gente siente que es frecuente o muy frecuente en su estado que suceda. Pues también vemos un 82% frente al nacional, que está en 88%. Entonces, realmente el tema de la percepción es que nos obnubila un poquito, nos deja un poco mareados respecto a dónde está la corrupción importante y dónde no. Y ahí es donde entra el sistema. Yo creo que el sistema nacional es una oportunidad como país para empezar a dedicarle recursos no a la pequeña corrupción, que está bien que no quede impune, está bien que nos hagamos responsables y tengamos coraje civil y denunciemos, y está bien que no nos quedemos callados, pero no está bien que no se vea la corrupción sistémica, la corrupción que realmente nos está costando muchísimo en términos de productividad y desarrollo. ¿Le puedo mover? Sí, sí. Bueno, me quiero regresar un poquitín. Bueno, como les decía, no quiero entrar en el tema del sistema porque además no tengo mucho tiempo. ¿Cuánto me quedan? 9 minutos. Okay. Me gustaría entrarle más bien directo al tema de los retos, no sin antes decir que la aportación, la gran aportación que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción es que 5 ciudadanos están sumamente involucrados. Por un lado están los y sí voy a regresar a esta parte. Por un lado está el comité coordinador. Por un lado está el comité coordinador que lo preside un ciudadano y por el otro lado está el comité de participación ciudadana que está formado por el ciudadano que preside el comité de participación, pero también están otros 4 que en conjunto van a estar en la parte de arriba, en el comité coordinador, con una presencia de engranaje entre las diferentes instancias que hoy día pues, operan de una u otra forma. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de la Fiscalía Anticorrupción que justo mencionaba Joel, está en proceso de inscripción y no quiero decir de concurso, pero es un proceso que está desatado y que detonado y que ahorita se inscribieron, no sé, 35 personas, 40 personas, no me acuerdo. 30. Sí, ni tú ni yo, 34 personas. Entonces, el tema con el Sistema Nacional Anticorrupción es rápido. Hay ciudadanos metidos en el engranaje y hay ciudadanos metidos en el diseño de políticas públicas, ¿no? Que es la parte de participación ciudadana, lo cual me lleva directamente a los retos. O sea, no podemos pensar que el Sistema Nacional Anticorrupción va a funcionar por sí mismo. El sistema es un animal vivo y en la medida en la que las personas, o sea, nosotros, sociedad civil, academia, estudiantes, todos, estemos pendientes de que esto funcione, va a funcionar, porque Max y sus colegas ya hicieron la chamba, ellos ya diseñaron pues la norma y a nosotros nos toca pues no quitarle el ojo del renglón. O sea, no basta con que sea un procedimiento de nombramientos conforme dice no. Tiene que ser un nombramiento en cada uno de los puntos, en el caso del fiscal y en el caso de los ciudadanos que se van a inscribir, más bien, que se van a elegir para el Comité de Participación Ciudadana, que esté involucrado por todo el mundo. O sea, no podemos dejar de ver la noticia, aunque ya estemos hasta el gorro de la corrupción, porque como pueden ver la estadística dice que el 54% de las personas no tiene mucha fe entre el 47 y el 54, dependiendo cómo pregunten, no tiene mucha fe en el sistema, no tiene fe en que esto vaya a cambiar nada.
y el 61% de los hogares han pagado algún soborno solo en 2015. Entonces estamos hablando de que la gente está hasta el gorro de pagar sobornos, pero tampoco creen que esto pueda cambiar solito, y creo que ahí es donde nosotros como estudiantes, como academia, como organizaciones de la sociedad civil tenemos algo que aportar. Algo hice. Gracias. Esta es la gráfica que les mostraba. El segundo reto que nosotros podemos identificar es la conformación de mecanismos de medición. O sea, tenemos la experiencia de otros mecanismos de medición, tenemos la experiencia muy concreta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que creo que francamente hace un esfuerzo importante por recolectar los datos de incidencia delictiva en los estados, pero una y otra vez llegan tarde, una y otra vez están mal medidos, una y otra vez, vaya, no suma el Excel. Entonces, creo que en este caso no basta con decir, tenemos ya en la letra una plataforma digital que se va a enfocar en recolectar información y que además tiene un montón de elementos, como son el seguimiento a las declaraciones, a las 3 declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. No basta con tener a los servidores públicos, a los buenos y a los malos, y a los de contrataciones y a los particulares sancionados. O sea, no basta con esta parte de registrar, sino que necesitamos tener efectivamente datos abiertos, o sea, que las respuestas de consulta no sean en un PDF. Necesitamos métricas de impacto y necesitamos una captura y recolección oportuna. O sea, creo que ahí es donde en los estados es importante que despertemos al pequeño leviatán en cada una de esas sociedades locales y organizadas y podamos engranar la parte del Sistema Nacional Anticorrupción que viene de los sistemas locales. O sea, creo que hay una heterogeneidad importante siempre que se tiene que implementar alguna legislación federal y sus reflejos estatales, pero en este caso creo que es particularmente responsabilidad de todos y espero que aquí cada uno de sus estados, más bien cada uno de ustedes tenga la convicción de regresar a sus estados para hablar de eso, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes son foráneos, pero creo que eventualmente hay que regresar a reconstruir de donde uno viene y sobre todo no esperar que todo se construya desde el centro, lo cual creo que es el siguiente reto, bueno, es el 4. No diseñar la política pública anticorrupción desde el centro. Estamos súper acostumbrados a que en el centro se toman las decisiones y no, el centro no solo es la capital, sino el centro es la capital de cada estado. O sea, la realidad en cada uno de los municipios es súper diferente y creo que la ambición del sistema de conjuntar la experiencia y la información y sobre todo engranar los pedacitos que toquen del sistema local en cada una de las entidades involucra a los municipios. El tercer reto que me brinqué, porque ya iba yo en el cuarto, siento que es la independencia del Ejecutivo Federal. Entiendo perfectamente bien que el diseño que se hizo es para que la Secretaría Ejecutiva tenga una independencia de gestión, pero el personaje a su cargo será un secretario técnico que si bien tendrá que cumplir con una serie de requisitos, ser una persona próvida, tener cierta formación, tener además experiencia laboral, ¿no?, en la materia, pues no deja de ser un funcionario público y hay que estar como muy pendientes de que su presencia sea en colaboración con la participación ciudadana en cada una de las instancias. Y vaya, no dejarnos pensar que porque tiene un órgano interno de control y la función pública está al pendiente y que sesiona 4 veces al año, vaya, no les quiero aburrir con el punto, pero yo como exfuncionario público sé que siempre se puede hacer una simulación de la norma y está otra vez en nosotros que eso no suceda. O sea, tenemos que hablar de eso y tenemos que seguirnos quejando de las cosas que no funcionan. Lo cual me lleva al quinto reto, que es no quemar en leña verde a quien sea transparente. O sea, aquí igual me acaban metiendo en un problema con mi organización porque es muy plural, pero creo que es muy fácil quemar en leña verde al funcionario que sube su 3 de 3, ya dirás tú algo al respecto, Max. Creo que es importante, o sea, sí exigir, pero también reconocer el esfuerzo que implica desnudarse en el patrimonio y en sus intereses y en su vida privada para un funcionario electo o no
Y creo que, o sea, si bien no hay que permitir la impunidad, sí tenemos que hablar de los procesos y tenemos que detectar qué es lo que está saliendo mal. O sea, no basta con irnos sobre Duarte, hay que pensar por qué el federalismo nos está permitiendo usar las participaciones para el gasto corriente sin que eso sea fuera de norma. Tenemos que preguntarnos exactamente por qué los restaurantes en la colonia Roma tienen permisos irregulares y no porque haya un funcionario en la delegación que los esté firmando, sino porque qué nos está pasando en la cadenita. Creo que eso es importante. Como 1 minuto y medio, Dios de mi vida. Ok. Quiero cerrar mi participación con una llamada de atención hacia ustedes. O sea, creo que son gente joven, creo que necesitan innovar sin miedo. Creo que el Colegio de México, además, se precia de ser un organismo sumamente congruente. O sea, es de las pocas universidades públicas y privadas a nivel nacional que ha retirado un título a una persona que ha plagiado. O sea, no quiero politizar en si, ¿no?, un funcionario de altísimo nivel plagió o no. Lo que me importa es que vivan y sostengan los valores que han aprendido en esta escuela con hechos y con actos, ¿no? Y no nos acostumbremos a normalizar lo indeseable. Y creo que ustedes saben, o sea, vaya, los educan como pocas escuelas en historia, los educan en experiencia internacional. Bueno, pues usemos eso para hacer una transformación. O sea, está bien escribir libros, pero también está bien escribir planes de acción. Gracias.